Prácticos a clases pasadas o arrancamos con la clase de hoy? Sí, es distinto, Word o PDF, como gustes. Lo que hacemos para corregir es agregarle comentarios. En Word se ven mejor los comentarios porque te los agrego, pero si querés hacer PDF, sin drama. Bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy, que lo que vamos a ver son documentos en comercio internacional. A ver, cuando hablamos de documentos en el transporte internacional, vamos a hablar de todos aquellos documentos que van a respaldar la operación. Y ahí vamos a tener diferentes tipos de documentos, los relacionados con el transporte, los relacionados con la operación comercial en sí o los relacionados con las herramientas bancarias a las cuales decidimos hacer uso para poder financiar la exportación en tal caso, exportación o importación. Después vamos a tener otro tipo como el seguro, ¿no? Pero básicamente por documentos internacionales nos vamos a referir a todos aquellos documentos que, que a través de ellos se va a poder cumplir, las partes intervinientes van a poder cumplir las normas de los países, de tanto del mercado de cambios, si es de orden crediticio, fiscales, aduaneras, de los países que claramente las partes son parte. Entonces, en dichos documentos va a quedar exteriorizado la transacción comercial, ¿sí? Y después vamos a tener algunos documentos que van a acreditar la propiedad de la mercadería. En cuanto a todo lo que tiene que ver con los documentos bancarios, los, los documentos, los bancos y cuando uno trabaja con los modos de pagos y tanto, no sé, carta de crédito, cobranza documentaria. Todos estos documentos que en definitiva, los documentos que te piden para poder avalar esas operaciones y para poder acceder a estos documentos, generalmente lo que tienen que saber es que los bancos trabajan sobre estos documentos y no sobre las mercaderías. Los bancos, que lo vamos a ver en la clase de métodos de pago, pero el banco nunca va a ir a chequear si la mercadería es la correcta, sino lo que hace es verificación de los documentos y la coherencia entre ellos. Por lo tanto, los documentos son claves a la hora de hacer cualquier operación de comercio internacional. ¿Por qué? Porque van a ser justamente quien los respalda. Y a ver, pensemos? Va a haber documentos que tiene que encargarse el exportador y documentos que tienen que encargarse el importador. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando vimos cuáles son las tareas del despachante de aduana, dijimos que el despachante de aduana, una de sus tareas es clasificar las mercaderías para ¿Para qué un despachante de aduana es necesario que clasifique las mercaderías? Por el tema de valoración y pago de tributos. Espectacular. Y además, para el pago de tributos, pero además, ¿para qué? Y otra cosa más a través de la clasificación, no solamente el valor, perfecto, el pago de tributos, perfecto. ¿Y qué más el despachante de aduana sabe a través de esa posición arancelaria?
Y las condiciones de la mercadería, si hay alguna limitación legal o... Excelente. Cualquier barrera para arancelaria o arancelaria que tenga esa posición en particular. Entonces, si mi producto tiene alguna restricción, por ejemplo, hay que sacar seguridad eléctrica, hay que sacar eficiencia energética, cualquier certificado o algún certificado INAL, el producto tiene que estar registrado ante tal ministerio, ante tal institución, de eso se tiene que encargar el importador. Entonces, todos los certificados relativos a la importación o la documentación relativa a la importación se va a tener que hacer cargo el importador. No necesariamente los va a emitir él, porque él no va a emitir el certificado de seguridad eléctrica, ¿no? Pero sí se va a tener que encargar de tramitarlo a su nombre. ¿Cómo lo va a hacer? Y bueno, dependiendo qué tipo de producto, se pide una muestra, se pide los certificados, si ese producto tiene certificados internacionales, tal vez esos certificados se homologan con Argentina, ya tienen como alguna homologación y no se necesita alguna muestra. Algunos otros productos te piden muestra y los análisis se tienen que hacer con laboratorios acá en Argentina. Bueno, eso va a depender de cada tipo de producto, ¿no? Y en qué situación está. Pero todo eso, el importador se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Porque al momento de nacionalizar la mercadería se va a encontrar con un montón de requisitos que tiene que cumplir. En ese momento, no. Si ustedes hicieron bien su trabajo, lo tienen que haberse dado cuenta antes de comprar la mercadería. ¿Por qué? Porque si la mercadería, por más que salga chirolas, sí, tengo que pagar un certificado. Capaz que ese certificado, lo que tengo que pagar o la gestión, no tanto es, por ahí es costoso, pero también demora mucho tiempo, capaz que no me conviene. Entonces, dentro entra ese análisis dentro de la prefactibilidad que uno tiene que hacer a la hora de importar. Además que si uno hace las cosas como a último momento y se encuentra que la mercadería ya está en aduana y necesitabas algún requisito, obviamente que, perdón, aduana no, en terminal, obviamente que me van a cobrar todo el espacio de terminal o en depósito fiscal hasta que yo pueda tener ese certificado y poder liberar la mercadería. Entonces ahí obviamente voy a perder tiempo y voy a perder plata. Entonces, a ver, entonces el importador se va a tener que hacer cargo de tramitar todos los documentos necesarios según la legislación del país de importación. Y después tenemos todos los documentos que va a tener que tramitar el exportador. ¿Cuáles documentos a ustedes les parecen que el exportador va a tener que tramitar? ¿Qué tipo de documentos? La factura pro forma, Bien. ¿Cuáles otros? El formulario correspondiente del medio de transporte, que sea según el medio utilizado, ¿no? Bien. cer- BL, CRT, todo eso. Perfecto. ¿Qué más? certificado de origen puede ser. Perfecto. Bueno, acá todo, a ver, acá me están diciendo, factura comercial, packing list, certificado de origen, se aplica. Perfecto. Todos estos, estamos en lo mismo. Capaz que el exportador por sí mismo no los emite, pero se tienen que encargar de tramitarlos. El exportador se va a tener que hacer cargo de eh, toda la documentación que el importador le requiera para poder importar ese producto, pero que lo tenga que emitir el export, que se tenga que emitir en origen. Por ejemplo, los ejemplos que dieron bien son los que dieron ustedes. Vamos a tener, en un principio, y les voy a ir diciendo cómo en orden de... No, primero vamos a cerrar esto y después les voy a decir en orden de cómo vienen los documentos. Entonces, el exportador se va a tener los documentos que en general hacen
en una exportación y que hace el exportador es emite la factura pro forma, la factura final, la exportación, el packing list, se va a encargar de tramitar el BL, se va a encargar de tramitar el certificado de origen, se va a encargar de tramitar cualquier otro certificado que se necesite para que esa exportación se libere. ¿Por qué? Porque hay muchos productos, por ejemplo, los alimenticios, que se necesita autorización para poder exportarlo, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando uno exporta alimentos, perdón, cuando uno exporta alimentos, generalmente te piden un INAL, que nada, se tramita online, de manera online, y eso acompaña a la exportación. Entonces, a ver, ¿qué tipos de documentos? Vamos a tener los documentos comerciales, por ejemplo, el contrato de compraventa, la factura pro forma, la factura comercial. Después vamos a tener documentos más relacionados con la mercadería, como el certificado de origen, certificados de calidad, análisis de laboratorio si son necesarios, certificados orgánicos, bueno, los sanitarios, ay, perdón, fitosanitarios, perdón, no me salía. Y después vamos a tener, como bien dijo Mario, los documentos de transporte. Entonces ahí vamos a ya tener, a ver, el conocimiento de embarque marítimo, aéreo, terrestre, los fletes no, es la póliza del seguro, y otros tipos de documentos que van a estar más relacionados con todo lo que es los métodos o las herramientas de pago. Por ejemplo, cartas de instrucción, formularios de instrucción, la carta de crédito, la cobranza y todo eso relacionado con, bueno, cuál es el método de pago que voy a utilizar. Ahora, dentro de todos estos tipos de documentos, bueno, vimos que algunos los emite el exportador, otros el importador, siempre van a tener que estar de acuerdo a las normativas de comercio internacional de las dos partes, principalmente del país del importador, porque acuérdense que dentro del país del importador es, es en donde después se va a comercializar ese producto. Entonces, uno va a tener que estar sujeto a eso. Por ejemplo, que la normativa de etiquetado. Nosotros acá en Argentina, para todo lo que es alimentos, tenemos los rombos. Hay otros países que no tienen rombo, que tienen triángulos. Hay otros países que no tienen nada. La ropa, las etiquetas de la ropa, los talles, cumplir la ley de talles. Bueno, hay una serie de medidas que uno va a tener que ir teniendo en cuenta. Ahora, vamos a pasar a los documentos comerciales en sí. Vamos a tener algunos documentos que se llaman base, que son todos aquellos documentos que son necesarios en todas operaciones de comercio exterior. ¿Y por qué se llaman base? Porque son los que a través de ellos se va a configurar el valor aduanero de las mercaderías. Recuerdan que la clase pasada vimos que el despachante no solamente clasifica, sino que se encarga de la valoración en aduana de los productos. Bueno, ¿de dónde saca el valor? Porque acuérdense que a través de la posición arancelaria más el valor de los productos es que voy a determinar los diferentes impuestos que paguen. La clasificación arancelaria me va a determinar, bueno, si tengo, no sé, un 20% de arancel, un 15%, un 20%, 21% de IVA.
6% de anticipos a las ganancias, 2,5 de ingresos brutos. Bueno, todo eso me va a determinar la clasificación. Pero después, el despachante, a partir de esa clasificación arancelaria, ¿sobre qué valor me va a poder calcular todos esos impuestos? Bueno, una de sus tareas es la valoración de la mercadería en aduana. Ustedes saben que para valorar la mercadería, para importar se utiliza el CIF y para exportar se utiliza el FOB, ¿no? Entonces, ¿de dónde saca el despachante esa información? Bueno, la va a sacar de estos documentos base, ¿sí? Que a partir de ahí va a determinar el valor en aduana de las mercaderías y sobre ese valor va a poder determinar los derechos, los gravámenes y los impuestos a lo que pueden estar sujetos las operaciones de comercio internacional. ¿Cuáles son los documentos base? La factura comercial, el documento de transporte internacional, BL, CRT, eh, la guía aérea, la póliza de seguro y el certificado de origen. Esos cuatro documentos, a partir de esos cuatro documentos, yo voy a poder determinar el valor de la mercadería en aduana. ¿Sí? Bueno, vamos paso por paso. ¿Qué es una factura comercial? Es donde se formaliza la operación, digamos, comercial y, o sea, supone la prueba de la venta cuando ya está cerrada. Bien. ¿Hay algún requisito que se les ocurra que tiene que tener la factura comercial? Bueno, Tiene que Y tener el rótulo de E arriba, ¿no? De exportación. O tiene que tener un CAE. sí, correcto, tiene Ok. que tener CAE. Pero más allá de eso, si estamos hablando de en países hispanohablantes, pueden estar en español, pero ya si no, es obligatorio que tiene que estar en inglés, ¿sí? La factura comercial, como bien dijo, va a decir qué es lo que yo estoy comprando, la cantidad y a qué precio. ¿Y qué pasa? Claramente va a estar las unidades, va a estar el precio unitario, el precio final, va a estar quién es el que vende, quién es el que compra. Pero también muchas veces lo que pasa es que yo le mando muestras o muestras gratis a mi cliente. Compro 50 de estos y me mandan uno gratis, rosita, para que lo vea y para que lo pruebe. ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? Generalmente, igual, aunque sea gratis, uno le tiene que poner un valor aduanero, como las muestras. Uno le pone un valor aduanero, lo que no significa que lo vaya a pagar. ¿Por qué? Porque se tiene que pagar impuestos sobre eso y que la aduana le tiene que poner valor a todas las cosas. Por ejemplo, la aduana de Estados Unidos no toma ninguna mercadería con valor cero. A todo le tenés que poner un valor referencial. Y acá pasa lo mismo. No sé, uno le pones. Punto. Pero tiene un valor en aduana. Más que nada muestra sin valor comercial, bla, bla, pero tiene un valor. Entonces, yo a partir de la factura voy a ver qué es lo que estoy comprando, a qué precio. Va también el origen de la mercadería, el Incoterm al que yo le estoy comprando. Todas cosas sumamente importantes para que aduana tome esa información y sepa leerla. ¿Qué otros documentos dijimos? Dijimos el BL. BL, en realidad el conocimiento de embarque. ¿Por qué? Porque muchas veces, si yo vendo FOB, el BL
puede tiene más información. Puede estar fletado o no fletado, es decir, fletado significa que aparece el valor de flete, pero también puede decir que no aparezca. Pero en definitiva, el, el documento de embarque me va a decir modo de transporte, puerto de origen, destino, quién es el importador, quién es el exportador, qué mercadería, cuántos kilos. No me va a hablar de precios, pero sí me va a hablar de mercaderías, de peso, de volumen. Información sumamente importante. El número de contenedor me va a decir si es una carga que viene en contenedor. Me va a decir el número de precinto. ¿Sí? Después, el tercer documento base es la póliza de seguro. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me está cubriendo? ¿Cuánto yo pagué? ¿Cuál es la prima de seguro? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Y el cuarto es el certificado de origen. ¿Por qué el certificado de origen? Porque independientemente de dónde venga la mercadería, acuérdense que determinar el origen de la mercadería para cada país es diferente. ¿No? Muchas veces se ensambla, hay que ver los porcentajes de ensamblado, de producción, de insumos, bueno, de todo eso, para ver dónde se establece el origen de la mercadería, que no necesariamente es igual al lugar donde se embarcó la mercadería. ¿Y por qué es importante por qué es importante el certificado de origen de la mercadería, básicamente? ¿Se les ocurre? Yo a partir de determinar el origen de la mercadería, ¿qué determino? Saber si tenés preferencias arancelarias con algún otro país. Espectacular, exacto. No solamente preferencias arancelarias, sino también si ese producto me salta que, bueno, que en ese país, no sé, han tenido algún virus de, no sé, de estos que le agarran a los animales y que después pueden tener la carne y podemos enfermarnos. Claro, si Entonces, está no es suspendido también igual. claro, como no estamos trayendo carne de tal país porque está pasando esto. Bueno, como Vivada, el otro país dice, bueno, lo saco por otro puerto. No, bueno, pero el certificado orgánico dice, orgánico no, el certificado de origen dice que esto tiene origen en tal lugar. Entonces, rige esta normativa, esta prohibición. Por eso son los cuatro. Aparte, si ustedes piensan, a partir yo de estos cuatro documentos, de la factura comercial, del conocimiento de embarque, de la póliza de seguro y del certificado de origen, voy a poder establecer si yo voy a importar el valor en aduana, porque el valor en aduana que de una importación es el valor CIF, o sea, el costo de la mercadería, el flete más el seguro. Entonces, a partir de estos cuatro elementos, yo los voy a poder identificar, voy a poder además identificar el origen de esa mercadería y voy a poder ver cuál es el valor en aduana. Pero no solamente eso, yo con estos cuatro documentos, que son los base, recuerdan que se llaman documentos base, yo los tengo que contrastar uno sobre otro. Y los documentos tienen que ser coherentes entre sí. ¿Sí? Si yo digo en el BL que traigo 10 pallets de azúcar envasada en bolsas de 25, la factura comercial tiene que decir lo mismo, no puede decir 11 pallets, porque te voy a decir, ¿y el otro pallet qué pasó? Si en si la factura comercial me dice que voy a exportar queso tiene de peso bruto 10.000 kilos y en el BL tengo 13.000 kilos y esos 3.000 kilos de más, ¿qué son? Por eso uno tiene que
corroborar muy bien los documentos comerciales. Tiene que ser todo, tienen que estar todos relacionados y de manera coherente para después no tener ningún problema cuando se tiene que hacer aduana. Hay muchos documentos que se pueden corregir y otros que no, o que el costo de corrección es muy alto. Yo siempre les digo que vieron que cuando uno hace una reserva de un contenedor en una marítima, les van a dar un cut-off documental, o sea, un corte documental. Que yo en ese corte documental le tengo que mandar a la naviera o al forwarder la descripción de la mercadería que yo estoy embarcando en ese contenedor. Esa declaración, se llama la declaración, la DECLA, a partir de esa declaración me van a armar el BL, si estoy en un marítimo. Me van a armar el BL igual a la información. Yo lo tengo que checar ese BL y generalmente primero te mandan un borrador. Uno chequea toda la información y la confirma. Obviamente que uno cuando chequea la información intenta no tener ningún error. Ya cuando uno elabora la DECLA, intenta no tener ningún error, hay errores de tipeo que no pasan nada, pero hay errores como mucho más graves, por ejemplo, equivocarse en un permiso de embarque, en un número, un permiso de embarque, equivocarse en un peso, en una cantidad, que bueno, llega el borrador, si es posible, ahí está muy bien eh, arreglarlo. Y si no, cuando se emite el BL, dependiendo qué es lo que uno se equivocó, es cuánto te sale arreglarlo. Por ejemplo, si vos te equivocaste en los kilos y eso afecta al manifiesto de carga internacional, no solamente tenés que modificar el BL, sino que van a tener que después modificar el manifiesto de carga. Entonces ahí te van a cobrar, no sé, $300 tal vez. Por eso. Y ni hablar que todo esto puede llegar a tener problemas en aduana porque no te coinciden los pesos. Entonces, de ahí la importancia, obviamente que no te coinciden los pesos y lo primero que piensan es, no sé, contrabando o qué pasa acá, es algo que está mal. Y es lógico también, ¿no? Porque uno tiene que, o sea, tiene que comprar lo que te dijeron que ibas a, lo que vos dijiste que ibas a comprar en las cantidades y en los números y tiene que coincidir todo. Ahora, no solamente tenemos estos documentos bases, sino también tenemos documentos que se llaman complementarios. Los documentos complementarios son aquellos que no van a incidir en determinar el valor de la mercadería en aduana. ¿Y cuáles son esos documentos? La lista de empaque, certificado de origen, certificado de calidad, certificado fitosanitario, certificado de análisis, certificado de peso. Todos esos no inciden en el valor de aduana en sí. Entonces, por eso se les llaman complementarios. ¿Pero son necesarios? Sí, son sumamente necesarios, porque, por ejemplo, el packing list me va a decir cómo viene la mercadería, cuántos pallets tengo, cómo viene paletizada, cuántas bolsas o cajas por pallet tengo, cuánto, si viene en cajas de 12 unidades o de 24. Entonces, ¿qué tiene cada pallet? Si tenemos un mix de pallets, bueno, del pallet 1 al 10 tiene sandía, del pallet 11 al 20 tiene melones. Bueno, todo eso se lo va a decir el pack list. Y después, por ejemplo, tenemos certificados sanitarios. El certificado sanitario es para, dependiendo del tipo de producto, es necesario para su exportación, pero también para la importación de ese producto, porque la autoridad del país de importación va a querer decir, che, a ver, decime que esto está, que vos tenés autorización para exportar esto. Certificados de análisis de laboratorio. Si bien tal vez no se necesitan para aduana, yo si estoy comprando algún químico, algún alimento que después lo voy a utilizar en una producción, yo te voy a pedir que a mí me mandes un certificado
del laboratorio que me digas que ese producto cumple con la especificación técnica que me vendiste. Certificado orgánico. Bueno, mándame el certificado que diga que esta producción que es orgánica. Entonces, ahí van viendo cómo hay, si bien no van a hacer al valor de aduana de la mercadería, sí lo que van a hacer es darte más información sobre la carga, sobre diferentes aspectos específicos de la carga y muchas veces van a ser obligatorios, ¿sí? Que no quita, si yo quiero traer una mercadería orgánica y la quiero importar como mercadería orgánica y que aparezca como orgánica, yo voy a tener que presentar un certificado orgánico que la vale. Si no, no la puedo vender como orgánica. Entonces, está bien, no me va a hacer al valor de la mercadería, pero sí me está haciendo a la mercadería en sí y es obligatorio. Y esto va a depender de país en país, porque lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las mercaderías orgánicas o de las producciones orgánicas, es que cada país tiene su propia normativa, por ejemplo, de orgánico. Entonces, tal vez lo que para Argentina es orgánico no es para otros países o al revés. Por ejemplo, pasa que exportaciones a Canadá, para nosotros, para Argentina, no es una mercadería orgánica, pero como la empresa cumple los requisitos de orgánicos para Canadá y está certificada para poder exportarle como orgánico a Canadá, bueno, acá aduana no lo considera como orgánica y que no está exportando una mercadería orgánica, pero la aduana de Canadá sí está importando mercadería orgánica. Entonces ven cómo para diferentes países es los requisitos que van a tener. ¿Qué más? Bueno, y acá pueden haber un montón de certificados porque en los últimos años ya hay certificados para lo que quieran. Es más, no solamente habrán escuchado ISO 22000, FSCA. Bueno, son todos certificados o HACCP. Son todos certificados que justamente certifican diferentes cosas en las producciones, en los negocios. Y muchos de los consumidores aprecian que uno esté certificado de tal o cual cosa, entonces buscan ese tipo de productos. Todo va a depender, o incluso también tenemos, por ejemplo, el kosher, el halal, que es para diferentes países de Medio Oriente, o no, no necesariamente, pero es para que consuman, que están habilitados para que los consuman diferentes religiones, como son el judaísmo y los musulmanes. Entonces, muchas veces no solamente te los exigen a estos certificados porque lo vaya a consumir población, por ejemplo, el kosher, población judía, sino porque dan un dejo de calidad. Si vos tenés un certificado kosher o halal, significa que alguien fue a verificar tu producto y que cumple con ciertos requisitos de calidad básico que están buenos más allá de la cuestión religiosa. Y de estos hay un montón de buenas prácticas de manufactura, de eh, con los textiles, de que no tenés chicos trabajando. No sé, hay certificados de lo que quieras. Muchas veces los grandes supermercados también tienen sus propios certificados que piden que vos te certifiques en ellos para poder venderles. Hay como todo un medio, un negocio ahí atrás de los certificados, porque claramente primero tenés que auditarte, seguir todo lo que ellos implican, pagar la certificación, que generalmente es todos los años se tiene que renovar. ¿Y qué más?
Y generalmente cuando cada vez que vos tenés que exportar, tenés que pagar algún fee para que te emitan un certificado que avale esa exportación en sí. Entonces, volviendo un poquito, tenemos documentos que va a emitir el exportador o que va a estar responsable de emitir o tramitar el exportador, documentos que va a ser responsable el importador, y después vamos a dividir los documentos entre documentos complementarios y documentos base. Y la diferencia entre uno y otro es si ayudan a configurar el valor en aduana o no. Y ahora lo que vamos a ver es cómo es la seguidilla de estos documentos. Bueno, en un principio, yo les dije, el importador lo que tiene que hacer es, bueno, yo quiero empezar a comprar este producto. Voy con mi despachante de aduana, hago una prefactibilidad, le muestro el producto, por ejemplo, estos auriculares, el despachante me va a decir la posición arancelaria, me va a decir cuánto paga de impuestos, me va a decir si tiene alguna certificación que yo necesite para importar este producto. Y supongamos que tiene certificación, que yo lo tramito, que tengo todo listo, ¿sí? Incluso en el medio tuve que pedir una muestra, traje la muestra, lo llevé, lo certificaron, todo perfecto. Entonces ya quiero empezar a importar ese producto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué se les ocurre que sería lo primero que hace el importador después de decir tengo todo ok con aduana, con el despachante de aduana, tengo mis certificados, ya quiero hacer la compra? ¿Qué hace el importador? ¿Saben qué emite, qué documento emite el importador para poder hacer una compra? ¿A alguno se les ocurre? La orden de compra. Sí. El importador lo que hace es emitir una orden de compra. Hay algunos que ya lo tienen como más automatizado y lo tienen con nombre, orden de compra número uno, o otros no necesariamente y lo hacen con un mail. Pero lo primero es que más el importador le tiene que informar al, al productor, exportador, que voy a querer este producto con este precio, con esta calidad, con esta cantidad, y a partir de ahí el exportador puede llegar a haber una negociación en cuanto a precio, pero a partir de ahí el exportador la tiene que aceptar o no. Ahí surgen varias opciones. Podrían llegar a firmar un contrato de compra-venta, donde se establece cuál es la calidad, la cantidad, em, los tiempos, el Incoterm. O directamente lo que puede hacer el exportador es mandarle una factura pro forma. Una factura pro forma básicamente es el primer documento que va a emitir el exportador, donde va a aparecer la cantidad, el precio, los tiempos, el puerto de origen, donde el importador la va a tener que firmar, aceptando todas las condiciones o todo lo que el exportador le indica en esa factura pro forma. La factura pro forma es algo inicial. ¿Por qué? Porque después finalmente puede derivar en otro tipo, en una cantidad un poquito mayor, un poquito menor de producto, o que después se decida otra cosa. Pero
es como el inicio también ahí de, bueno, el exportador, vos le mandaste la orden de compra, el exportador te hizo la proforma, bueno, yo te voy a vender esto a este precio, con este Incoterm, con esta calidad, y el importador con su firma y con su sellito, ahora ya el sellito no se usa tanto, algunos sí lo siguen pidiendo, te dice que te va a comprar esa mercadería. El productor comienza la producción de esos productos y que después, ¿qué pasa? Termina la producción. Y bueno, ahí le avisa al importador, dependiendo de quién es el Incoterm, es quien se va a encargar de solicitar el booking, o sea, la reserva en el medio de transporte correspondiente. Y acuérdense que para el exportador poder hacer aduana de exportación, ¿qué documentos necesita? ¿Aduana de exportación dijiste? Sí, para emitir el permiso de exportación, el permiso de embarque de exportación, ¿qué documentos necesita? Si soy el despachante de aduana, ¿qué documentos le tengo que pedir para poder pedirle a la aduana autorización para exportar esa mercadería? ¿Qué les parece? Y el despachante solicita la apertura de la exportación, pero si es por kilogramos, capaz que no está hecho todavía la factura. Los documentos base, Eh, capaz. ¿Qué cosa? No digo capaz son los documentos base, pero No, o sea, Están el Está- contrato, un contrato, a lo sumo que haya firmado una orden de compra. En todo caso, si la mercadería se va a cerrar por kilo, lo que te va a pedir en primera instancia es la factura pro forma. Pero supongamos que es una factura que es yo cerro el contenedor, no es por kilos, es por cajas. Lo que me van a pedir o lo que sigue es la factura comercial y el packing list. ¿Sí? Bien, A partir de eso va o la factura pro forma. O sea que mm, ahí van encaminados y después, cuando se pesa, se termina de pesar, bueno, cerrarás la factura comercial, ¿no? bien. Entonces, ¿qué es la factura comercial? La factura comercial, en definitiva, es lo que yo te estoy terminando, lo que estoy vendiendo realmente. ¿Puede diferir de la factura pro forma? Y sí, en algo puede diferir, porque esto, no, esto que dice Mario, si yo te estoy vendiendo 100 toneladas y es una factura que va a terminar cerrando por las toneladas y te mandé 102, bueno, yo te voy a cobrar por las 102 por más que la pro forma diga 100. ¿Por qué? Porque, bueno, esa es la condición, ¿sí? En definitiva, va a ser la factura comercial, va a ser justamente el documento final que va a probar la transacción entre el comprador y el vendedor. Acuérdense que si tenemos puede estar en español, puede estar en español, si bien si los dos somos hispanohablantes, si no, va a tener que estar en inglés. Esta factura comercial también en algunos casos se pide que esté sellada por una autoridad consular. En su momento lo pedía Paraguay, desconozco si ahora lo sigue pidiendo, pero era un bajón porque vos tenías que tener la factura comercial, el packing list y no me acuerdo si era el CRT, no, el packing list no, era la factura comercial. El CRT porque exportábamos terrestres, te los tenían que emitir o el nombre. Ahora, la verdad me olvidé bien cómo era el proceso, pero la factura comercial seguro uno los tenías que llevar
a que te pongan el sellito la embajada, el consulado de Paraguay en Argentina. Un bajón, un montón de tiempo demoraba en tener que hacer todo eso para poder hacer una exportación. Así que puede ser que en algún momento se lo pidan. Entonces lo que se hacía era, se emitía la factura mucho antes, porque total era bulto cerrado, y para ya ir como ganando tiempo para tener eso listo. Porque ustedes piensen que si es un terrestre que va desde Argentina a Paraguay, no demora muchos días, sino voy a tener parado el camión en frontera hasta que yo tenga esos documentos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, perfecto. Yo hago el exportador, va a emitir la factura comercial, va a emitir la lista del paque, la lista de empaque o packing list, que es el detalle de toda la mercadería que yo voy a embarcar, descripción de la carga, el peso bruto, el peso neto, el volumen, la cantidad, el tipo, la medida de los bultos. Es información detallada sobre la carga. Bueno, el siguiente paso, ¿qué va a ser? Bueno, la emisión de el conocimiento de embarque, de la guía aérea, de la carta de deporte, que si bien, si ustedes recuerdan en las clases, no es que el exportador emite, sino que eso lo va a emitir o la naviera, o la aerolínea, o la empresa de transporte. Pero el exportador es el que le tiene que dar la información para que puedan emitir esos documentos. Y ese conocimiento de embarque va a ser el título de la propiedad de la mercadería. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que un BL, el exportador, para que la mercadería en destino lo pueda ir a buscar el importador, tiene que estar liberado? Y para que esté liberado, el exportador le tiene que decir a la naviera, si sabes qué, liberáselo, el importador puede ir a retirar esta mercadería. Entonces, por eso se termina transfiriendo en un título de propiedad, porque el BL, el que tiene el nombre de eso, el nombre del consigní, o sea, a quien está consignada la mercadería, es quien es el dueño de esa mercadería. Luego, a partir de acá, medio que va a depender de cada país de los requisitos, pero, por ejemplo, para emitir un certificado de origen, que acá en Argentina, si no cambió, se lo tiene que mandar a la Cámara de Comercio, le tiene que mandar la factura, el documento de embarque, entonces te emite el certificado de origen relacionado a esa factura. Y en muchos países este certificado de origen en realidad ya empezó a ser digital. Pero hay muchos países que no lo toman digital, sino que tenés que tenerlo impreso y enviárselos de manera impresa. Uno de ellos es Ecuador. No sé por qué, no sé si cambió. Hace como un año que no trabajo con Ecuador, pero te hacían mandarlo de manera física. Que la verdad es un bajón, porque un envío de documentos, aunque sea uno, dos, tres papelitos por DHL, FedEx, cualquiera, te sale $200 aproximadamente. Está bien, depende del origen, depende del destino. Pero si te puedo mandar, si estamos todos en pos de la digitalización de los documentos, de que ya no es necesario los documentos físicos, es una pavada mandar el certificado de origen físico, ¿no? Y seguir gastando eso cuando en definitiva es lo mismo y como que hay maneras de verificar que esos documentos sean reales. Otro de los documentos importantes y que también va a depender mucho del Incoterm es la póliza de seguro. ¿Por qué va a depender del Incoterm? Y porque va a depender no solamente quién lo saca al seguro o quién es el beneficiario, sino también en qué momento. Por ejemplo, si yo voy a comprar Exwork a algún lugar en Alemania,
y quiero sacar un seguro para la mercadería, bueno, yo lo voy a tener que sacar ni bien vaya a buscar la mercadería a la fábrica. Pero si yo compré FOB Hamburgo, y bueno, el certificado puede esperar un poquito más y lo voy a sacar para la fecha que la mercadería esté en el puerto, ¿no? O le voy a ir a avisar que lo saque para ahí. Entonces, por eso también es importante en qué momento yo voy a sacar el seguro de la mercadería, porque recuerden que el seguro empieza a correr a partir de lo que yo saco la mercadería y tengo que yo saco la póliza de seguro. Por más que ya haya iniciado el viaje, no puedo, puedo sacar el seguro, pero me va a empezar a cubrir a partir de que yo lo saqué. Tengo que firmar algo que dice, bueno, que la mercadería hasta en ese momento estaba bien, como haciéndome cargo de eso. Y luego van a estar, bueno, todos el resto de los certificados que uno puede sacar va a depender de cada uno de los certificados. Por ejemplo, el sanitario puede ser que se tramite después de exportar con el BL, con la factura comercial, voy a Senasa y me lo emite. eh, o tiene que ser antes de la carga, antes de que ingrese a terminal, entonces lo voy a tener que hacer en ese momento porque tiene que ser más rápido. Si es un INALBA, autorización de exportación, lo voy a tener que sacar antes de la exportación. Bueno, el certificado de origen dijimos que es después de la exportación. El certificado orgánico generalmente se hace después de la exportación porque necesita el número de BL del contenedor que tiene que tener, porque uno de los campos para el orgánico es el número de contenedor. Entonces, bueno, en definitiva, toda la información y el barco, entonces toda esa información la voy a tener después de que cargue la mercadería en el modo de transporte. Entonces, todo esto después, por ejemplo, si es una carga IMO, toda la documentación la voy a tener que presentar mucho antes, primero para que me den lugar en el buque, si va a ir por modo marítimo. Entonces, cada uno de los documentos va a terminar teniendo su tiempo y momento en cuando uno lo tiene que tramitar. Pero lo que hablamos ahora son las generalidades. Yo, antes de exportar, o para abrir el permiso de embarque y que el despachante justamente abra el permiso de embarque, y le voy a tener que dar la factura comercial, el packing list, qué reserva de contenedor hice, si es algún documento, si es algún producto alimenticio, por ejemplo, acá en Argentina, le voy a tener que pasar el INAL. Y todo eso se tiene que hacer antes de que emita la carga. Pero si yo tengo un certificado sanitario, yo le voy a pedir a la autoridad que emite mi certificado sanitario después de la carga. Y todos los documentos relativos a la importación, bueno, hay documentos que se van a tener que hacer antes de efectuar la orden de compra y o cuando llega la mercadería a destino. Si llega la mercadería a destino, ahí el despachante de aduana va a tomar todos los documentos que emitió el exportador y los va a utilizar para hacer la nacionalización de la mercadería. Que ojo, ahí puede saltar que haya algún error, porque generalmente el exportador emite los documentos, el importador los revee, los ve y dice, che, mira, acá te equivocaste en esto, y el exportador está a tiempo de cambiarlo, lo cambia, pero hay errores que a veces no se ven, que por más que los leas o los releas, no se ven. Y cuando llega, el despachante de aduana se da cuenta, acá hay un error, acá está esto mal. Y bueno, hay que salir a arreglarlos para después no tener problemas a la hora de la importación de la mercadería, más que nada de la nacionalización.
¿sí? O tal vez me olvidé de pedir el certificado de origen y llega la mercadería y no tengo el certificado de origen. Y si no tengo el certificado de origen, me tengo que pagar 20% más de arancel. Bueno, la verdad, ando a salir a buscar el certificado de origen a ver si te lo pueden emitir ahora. Entonces son todos temas que uno va teniendo que justamente tener en cuenta y pensar que la documentación en comercio internacional es muy importante. Y por eso hay que estar finos en cuando uno los elabora y cuando uno los corrige. Ustedes después de corregir muchos documentos internacionales se van a ir dando cuenta y van a detectar, chicos, los errores así de rápido. Van a leer las cosas como medio que importan. Se los digo, se los aseguro. Uno al principio lee letra por letra, número por número, y después uno ya empieza a detectar a dónde lee mucho más rápido, qué es lo que se tiene que fijar, de qué es las cosas que tienen que estar bien y coherentes con el resto. La realidad que, al menos que se haya cerrado con una carta de crédito que necesite como mucha precisión, hay muchos errores de tipeo que no pasan nada. Si dice manzana y puse en todos los documentos dice manzana y en un documento dice manzanes, bueno, nada, es un error de tipeo. No, no les van a dejar retenida la mercadería. ¿Se entiende? Entonces uno aprende a ir chequeando. Si lo puedo cambiar, genial, pero si no, no voy a pagar $50 para subsanar ese error porque en definitiva no me va a traer nada, ninguna mala consecuencia o no me va a parar la mercadería en aduana. Y luego, otra cosa que quería conversar es sobre el contrato de transporte. Ustedes saben que el contrato de transporte, que en definitiva va a estar exteriorizado por el BL, por la guía aérea, por el CRT, es decir, por el documento de embarque, es uno de los documentos bases. ¿Por qué? Porque eres uno de los documentos bases, porque a partir de ahí, de ellos, voy a poder determinar y configurar el valor en aduana de la mercadería. Y en este contrato, justamente, el exportador y el importador se van a poner de acuerdo sobre el transportista y, bueno, el modo de transporte, básicamente, porque yo contrato con una naviera, va a ser un modo marítimo. Si contrato con una aerolínea, va a ser un modo aéreo. Pero también se van a poner de acuerdo, o sea, van a empezar a establecer a partir de ahí, y que después esto va a quedar reflejado en el conocimiento de embarque, quién es el cargador, o sea, quién está legalmente disponiendo de la mercadería, el porteador o transportista, que es quien va a tomar a cargo la responsabilidad de transportar esa mercadería, y el consignatario, el consigní, a quien yo le dirijo esa mercadería, a quien yo se la mando. Después, también otros datos importantes que voy a tener ahí es la mercancía, o sea, qué es lo que yo voy a estar transportando, que obviamente esa mercancía no tiene que tener ninguna limitación para su transporte o tiene todas las autorizaciones necesarias para poder transportarlo. El precio, es decir, cuánto yo voy a pagar, y ahí es algo importante. El precio cuando en el BL, en el cuerpo del BL puede aparecer prepaid o prepagado, significa que se pagó en origen el, el flete, a pagar en destino o collect, que te dice, pone freight collect, que es que lo van a pagar des- en destino. Em, y a partir de Estoy pensando, otro de los tres. La otra opción es prepaid abroad, que es lo pagué en origen, pero
en un tercer lugar. Todas estas cosas son, bueno, ¿quién paga el flete? ¿Se paga en origen, en destino o se paga antes de que la mercadería salga, pero en algún otro lugar? Y básicamente porque si yo ya pagué en origen, bueno, no es necesario, y va a depender mucho del Incoterm. Si yo vendo SIF, eh, Vigo, significa que el BL está bien que diga prepaid, o sea, prepago, porque yo ya lo pagué en origen. Si vendo FOB Buenos Aires, bueno, el BL va a decir Freight Collect. Entonces se va a tener que pagar en destino. Entonces ven cómo se empiezan a relacionar también todos los temas. Entonces, tengo los documentos bases, los documentos complementarios, los documentos que emiten los exportadores, los que emiten los importadores y todas las series de documentos que van a configurar una operación de comercio internacional, con más o menos importancia o más o menos obligatoriedad dependiendo del tipo de producto. Sí o sí, factura, packing list, certificado de origen, permiso de embarque, todos esos van a ser obligatorios, ¿no? Para poder hacer una exportación. No, pero dependiendo del tipo de producto, se necesita un certificado sanitario, un certificado fitosanitario, orgánico y el resto de certificados que existen en el mundo del COMEX. Y creo que vimos todos los temas de la clase de hoy, vimos todos los temas de la clase de hoy, así que, bueno, ¿tienen alguna duda o consulta sobre estos documentos comerciales? Naila, lo de hoy lo agregamos al PP. Sí, Ok. ¿Y vas a subir algún PDF como voy a subir sube un el siempre PDF. orientador? Ah, dale, Sí, sí, sí. gracias, No, de nada. gracias. Acuérdense que igual el 3T em, es la preentrega. Ustedes después pueden modificarlo para la hora de la entrega final, ¿no? En realidad tienen que, Dale, sí, sí. si tienen errores, la idea justamente es que se los saquen todos ahora. Bueno, genial. Y si, o sea, y si con algún tema también estamos flojos como para como completar la consigna, viste que la consigna es 3 T, al menos abordar 3 temas por clase. O sea, si estamos como flojos en eso, también nos vas a remarcar para ajustar en la entrega final. Sí, Bien, genial. sí. ¿Tenés una idea de cómo va a ser el parcial? No, todavía no lo hicimos, pero va a ser muy similar al primer parcial. Siempre tomamos una mix de teórico y de práctico. En este caso, el práctico va a estar un poco más orientado también a lo que es Incoterms y a lo que es seguros, ¿no? Cálculo de seguros, porque eso no lo habíamos llegado a ver en el primer parcial. Profe, una ¿Incoterms consulta. no vimos en el primer parcial? Puede que sí, que me esté olvidando, pero seguros no, No, seguro no, pero seguros Incoterms no. sí. Ok. Igualmente es conocimiento adquirido, o sea, vamos a Sí, por preguntar, supuesto. Sí, sí, bueno, eh, pero. vamos a preguntar sobre, por ejemplo, si se contrata FOB tanto, ¿quién paga el seguro? O esas cosas así que nosotros vamos preguntando y los hacemos pensar en clase, No, así. no, no gasta la neurona si tenemos que pensar. Sí, sí. Profe, una consulta. Con respecto a la preentrega, ¿hay algún, o sea, es hasta donde tengamos hecho hasta el día de la preentrega? O sea, no hay ninguna cantidad de temas establecidos para entregar y demás.
No, puedes entregar lo que quieras. Ok, hasta donde digamos hecho. Sí. Buenas noches, Hola, ¿qué tal? ¿cómo anda, profe? Perdón que no Bien, me conecté a la clase, pero llegué de viaje hace un ratito. no hay problema. No sé qué hablaron los chicos o qué consulta hicieron. Estaban consultando sobre el trabajo práctico y sobre la preentrega. Ah, ok. Bueno, si no tienen ninguna duda más, nos vemos la semana que viene. El lunes es feriado, así que el jueves. Bueno, Naila, buen fin de semana. Buen fin de... Profe, tengo una consulta. Sí, En el trabajo práctico, cuando elegimos un producto, ¿tenemos que hablar sobre la producción del producto también o no es necesario? no, no es necesario. Nosotros evaluamos todo lo que es logística. Ah, Tampoco historia de la empresa, lo podés decir en algo muy sencillo, pero nos ha pasado a alumnos que nos traen historia de 3 hojas de la empresa o procesos productivos muy detallados, que Fe les pregunta, o sea, si van a hacer eso como para completar hojas, primero que nos damos cuenta, segundo que Fe les pregunta sobre eso, claro, porque es perfecto. obvio que nadie Tenía lo... eso. Mario, ¿quiénes son de tus grupos? Así saco al resto. Nerea, creo que no tenemos filminas del seguro. No me acuerdo. Si las tengo, las subo. Después me fijo.